Augusta Ada King, condesa de Loveless, registrada al nacer como Augusta Ada Byron y conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática y escritora británica célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Fue la primera en reconocer que la máquina tenía aplicaciones más allá del cálculo puro y en haber publicado lo que se conoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores. Ada Lovelace fue la única hija legítima de Ana Isabella y del poeta Lord Byron, quien esperaba que su hijo fuera un niño y se sintió decepcionado cuando su esposa dio a luz una niña. Nació el 10 de diciembre del año 1815. La niña llevaba el nombre de la media hermana de Byron, Augusta Leigh, y fue llamada Ada por el propio Byron. El 16 de enero de 1816, por orden de Lord Byron, Lady Byron se fue a la casa de sus padres en Kirkby Mallory, Leicestershire, llevando a su hija de 5 semanas con ella. Aunque la ley inglesa en ese momento otorgaba la custodia total de sus otros hijos al padre en casos de separación, Lord Byron no intentó reclamar sus derechos parentales, pero solicitó que su hermana lo mantuviera informado sobre el bienestar de Ada. En abril de 1816, Lord Byron abandonó Inglaterra debido a rumores de incesto. Meses más tarde, Annabella presentó una demanda de separación. A Lovelace no se le mostró el retrato familiar de su padre hasta que cumplió 20 años. Ada no tuvo una relación cercana con su madre, tanto que a menudo la dejaban al cuidado de su abuela materna, que la adoraba. Sin embargo, debido a las actitudes sociales de la época, la madre tuvo que mostrarse como una madre amorosa para no perder la custodia de Ada. Desde niña, Ada fue el centro de una sociedad de escándalos, por eso su madre puso empeño en protegerla hasta cierto punto. Ada no podía relacionarse con otros niños, sin la aprobación de su madre, por lo cual la mayor parte de su infancia la pasó sola. A la edad de 4 años ya tenía preceptores e institutrices. A los 8 años tomaba las clases de música, lectura en francés y aritmética. Lady Byron le impuso una disciplina estricta basada en un sistema de recompensas y castigos. Puso mucho empeño en que Ada aprendiera matemáticas como su madre. Gracias a esto, Ada conoció a la matemática y científica escocesa Mary Somerville. Esta se convirtió en una gran influencia para Ada. También era propensa a problemas de salud. Con 7 años contrajo una enfermedad que la mantuvo postrada en cama durante meses. A los 14 contrajo el sarampión, por lo que tuvo que guardar reposo un año más. Aunque gracias a esto dedicó largas horas al estudio y lectura. Tras la muerte de su padre, su madre obligó a Ada a escribirle cartas a su primo con la esperanza de unir de nuevo a la familia Byron. En junio de 1826, Ada, que entonces tenía 10 años, viajó por primera vez fuera de Inglaterra. Partió con todo un grupo durante 15 meses. En otoño de 1827, ese viaje acabó y se instaló junto a su madre en Bayfront, alejada de la ciudad. Debido a que se aburría y a la ausencia de su madre, pasaba largas horas leyendo. Ese mismo año, Ada empezó su formación en matemáticas. A los 11 años estaba obsesionada con la idea de volar. Quería inventar una máquina que le hiciese volar. En febrero de 1828 empezó a investigar la anatomía de las aves para poder hacer su sueño realidad y volar, pero a comienzos de 1829 contrajo sarampión. Debido a esta enfermedad sufrió parálisis de las piernas y tuvo que estar en cama hasta mediados de 1832. Aunque este periodo la marcó profundamente, decidió seguir estudiando. Al año de su recuperación, se mudó con su madre a Fort Hood Manor, a 12 kilómetros de Londres. Allí conoció a un joven, hijo de John Humble, que le ayudaba con los estudios 2 horas al día. Mantuvieron su relación en secreto hasta que Lady Byron se enteró. Esta prohibió al joven entrar en su casa y relacionarse con su hija. Cuando cumplió 18 años, Ada empezó a asistir a fiestas de la alta sociedad londinense. En uno de estos eventos conoció a Charles Babbage, la única persona que compartía su fascinación por las cuestiones de mecánica. Babbage, de 44 años, era conocido por el proyecto de una calculadora mecánica que funcionaba sin la ayuda de un humano, llamada la mecánica diferencial. Ada y Babbage se hicieron amigos. Su relación la estimuló intelectualmente, le ayudó a avanzar en sus especulaciones sobre el cálculo hasta concebir una brillante idea: construir un telar de Jacquard aplicado a los números, básicamente un ordenador. En 1834, Ada se relacionaba mucho con William King, al que Lady Byron había encargado a guiar a su hija moralmente. También se encargó de enseñarle matemáticas. En ese momento, Ada se dio cuenta de su pasión por las matemáticas. En ese año recorrió el norte de Inglaterra junto a su madre, donde visitó muchas fábricas para ver el funcionamiento del telar de Jacquard. Ada ya era habitual en la corte victoriana y empezaba a asistir a diversos eventos con frecuencia. Todos la describían como alguien encantador, aunque un amigo de su padre la describió como una joven estirada y demacrada, pero con algún rasgo de su amigo, especialmente su boca. Después de un tiempo acabaron siendo amigos. La primavera de 1835, Ada se enamoró de William, Lord King, debido a la importancia de la familia de William.
Su madre aceptó la relación y el 8 de julio de ese mismo año se casaron, convirtiéndose ella en Lady King. Cambió de residencia por otra más grande. Pasó su luna de miel en la mansión Worthy, situada en Ashley, Combe, en Somerset, construida en 1799 como refugio de caza y que el propio King amplió con motivo de su luna de miel. El matrimonio tuvo 3 hijos, Byron, Annabella y Ralph Gordon. Entre 1843 y 1844, Lady King experimentó una dolorosa y prolongada enfermedad que tardó meses en curarse. Por eso su madre le encargó a William Benjamin Carpenter la tarea de educar a los hijos de Ada. En 1837, William pasó de barón a conde de Lovelace, por lo cual Ada pasaría a firmar como Ada Lovelace. Al comienzo de su matrimonio, Ada fue muy feliz, pero la falta de ambición de William la cansó y se refugió de nuevo en las matemáticas. Su madre le puso como mentor a Augustus de Morgan. Con su ayuda, Ada progresó rápidamente, pero de Morgan tuvo un problema como profesor. Informó a Lady Byron de que su hija no se contentaba con aprender las lecciones como cualquier dama. Sus preguntas iban mucho más allá de lo que trataban en las clases y él no quería que ella pensase como un hombre. Pero esto no le importó a su madre ni a su marido, por lo cual ella continuó con sus estudios. En el año 1841, la madre de Ada le contó a su hija, Imelda Late, que los dos eran hijas de Lord Byron, afirmando así ese rumor de incesto de Byron. Ada le escribió a su madre que no estaba sorprendida, que lo sabía y que Lady Byron solo confirmó lo que sospechaba, aunque no culpó a sus padres, sino a Augusta Late llamándola malvada. A pesar de él, el matrimonio tanto como Ada como Babbage seguían manteniendo su relación de amistad. De hecho, Babbage los visitaba con frecuencia. Ada aprendió matemáticas desde temprana edad. Tanto William Friend, William King y la destacada investigadora Mary Somerville la educaron en matemáticas y ciencias. En 1832 pasaría a dar clases con Augustus de Morgan, un matemático y logístico. Sus habilidades de matemáticas comenzaron a surgir a la edad de 17 años. De hecho, de Morgan sugirió que esa habilidad podría llevarla a convertirse en una investigadora matemática de eminencia de primer nivel. Lovelace creía que la intuición y la imaginación eran críticas para la aplicación efectiva de conceptos matemáticos y científicos. Valoraba la metafísica tanto como las matemáticas y las veía como herramientas para explorar los mundos invisibles que nos rodean. En el año 1841, Ada escribe a Babbage una carta dejando claro que está interesada en colaborar con él. A Babbage le pareció bien la idea, así ella empezó traduciendo el artículo del científico italiano Luigi Federico Menabrea. Sus objetivos eran darle a conocer el valioso trabajo de su amigo y cumplir su sueño, de alcanzar una vida intelectual que la elevase por encima de las exigencias de la maternidad y el matrimonio. Este trabajo lo llamó Notas, que consistía en su propio estudio sobre la máquina analítica y como anexo la traducción del artículo del italiano. Ella distinguía con claridad entre datos y procesamiento, un pensamiento revolucionario en su tiempo. Ada aspiraba a crear la informática, que ella llamaba la ciencia de las operaciones. Se dio cuenta de las aplicaciones prácticas de la máquina analítica y llegó incluso a vislumbrar la posibilidad de digitalizar la música. Ada tenía una idea clara. La máquina analítica y el telar de Jaguar vienen a ser lo mismo. Una frase clave donde se expresa esto es: puede decirse que la primera teje dibujos algebraicos, del mismo modo que el telar teje flores y hojas. Babbage y Ada concebían la máquina analítica de manera distinta. Al primero no le interesaban demasiado sus consecuencias prácticas. A Ada, por el contrario, le obsesionaban las aplicaciones del invento. Ella fue la primera en intuir lo que el invento de Babbage significaba para el progreso tecnológico. Entendió que la tecnología utilizada en el telar de Jaguar y en la máquina analítica podía aplicarse a todo el proceso que implicara tratar datos. De este modo habría camino a una nueva ciencia, la de la computación de la información. En el año 1840, Charles Babbage viajó a Italia para explicar el concepto de la máquina analítica en la Universidad de Turín. Entre la audiencia se encontraba el ingeniero militar y matemático Luigi Menabrea, quien publicará más tarde las notas de la conferencia en francés. A Ada se le pidió que hiciera la traducción de los escritos por Menabrea al inglés, y al hacerlo añadió un apéndice más extenso que fue un artículo en sí mismo, consistiendo en 7 notas etiquetadas alfabéticamente de la A a la G. Las notas de Ada se publicaron en la revista Scientific Memoir en el año 1843, con el título de Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage, que firmó con sus iniciales AAL. Ella habla de un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, considerado por muchos como el primer algoritmo de la historia. Por esto se le consideró a Ada Lovelace como la primera programadora de la historia, aunque actualmente está probado que fue Babbage la primera persona que hizo lo que se entiende como un programa hace 6 o 7 años antes. En cambio, la aportación de Ada a la informática fue incluso aún más importante, con una visión más amplia que la de Babbage.
Dedujo la capacidad de las máquinas más allá de los cálculos, creyendo que en el futuro podrían incluso componer música y hacer gráficos. Aportó una primera idea de lo que sería el software. Actualmente se podría decir que Ada Lovelace fue la primera ingeniera del software, pues ella estudió, desarrolló y creó la documentación sobre un determinado sistema de procesamiento automático. En sus notas, Lovelace enfatizó la diferencia entre el motor analítico y las máquinas de cálculo previas, en particular su capacidad de ser programado para resolver problemas de cualquier complejidad. Este análisis fue un desarrollo importante a las ideas previas sobre las capacidades de los dispositivos informáticos y anticipó las implicaciones de la informática moderna 100 años antes de que se realizaran. Walter Isaacson atribuye la idea de Lovelace sobre la aplicación de la informática a cualquier proceso basado en símbolos lógicos a una observación sobre textiles. Esta visión es considerada importante por escritores como Betty Toole y Benjamin Goodley, así como el programador John Graham Cumming, cuyo proyecto Plan 28 tiene el objetivo de construir la primera máquina analítica completa. Aunque a Lovelace se le conoce como la primera programadora informática, algunos biógrafos e historiadores de la informática afirman lo contrario. Bruce Collier, quien más tarde escribió una biografía de Babbage, escribió en su tesis de doctorado de la Universidad de Harvard de 1970 que Lovelace hizo una contribución considerable para publicitar la máquina analítica, pero no hay evidencia de que haya avanzado en el diseño o la teoría de ninguna manera. Eugene Eric Kim y Betty Alexandra Toole consideran incorrecto considerar a Lovelace como el primer programador de computadoras, ya que Babbage escribió los programas iniciales para su motor analítico. Aunque la mayoría nunca se publicó, Brumley observa varias docenas de programas de muestra preparados por Babbage entre 1837 y 1840. Dorothy Kanstein considera que las notas de Lovelace son más un reflejo de la incertidumbre matemática del autor, los propósitos políticos del inventor y sobre todo del contexto social y cultural en el que se escribió, que un plan para una investigación científica. Wolfram, sin embargo, defiende las contribuciones de Lovelace, aunque reconoce que Babbage escribió varios algoritmos inéditos antes de las notas de Lovelace. Wolfram argumenta que no hay nada tan sofisticado o tan limpio como el cálculo de Ada de los números de Bernoulli. Doron Sweet, un especialista en historia de informática conocido por su trabajo en Babbage, analizó 4 afirmaciones sobre Lovelace durante una conferencia sobre el motor analítico de Babbage. 1. Ella fue una genio matemática. 2. Ella hizo una contribución influyente al motor analítico. 3. Ella fue la primera programadora de computadoras. 4. Ella fue una profetista de la era de la informática. Según él, solo el cuarto reclamo tenía alguna sustancia en absoluto. Explicó que Ada era solo una principiante prometedora y no una genio de las matemáticas, y comenzó a estudiar 5 años después de que Babbage concibiera el motor analítico, por lo que no pudo haber hecho contribuciones importantes, y que ella solo publicó el primer programa de computadora en vez de realmente escribirlo. A finales de la década de 1840, Ada se volvió adicta a las carreras de caballos y junto con algunos de sus amigos intentaron crear un modelo matemático que les ayudara a ganar grandes apuestas. El intento fue un absoluto fracaso, generándole a Ada miles de libras de deuda. Al final se le confesó a su marido, cosa que ella no quería hacer. En la última época de su vida pasó continuos apuros económicos. En el verano de 1852 la salud de Ada empeoró mucho. Llevaba años padeciendo agotamiento nervioso y debilidad general. Pero no fue hasta ese año que aparecieron los primeros síntomas del cáncer de útero. La enfermedad duró varios meses, durante los cuales su madre tomó el control de sus citas tanto médicas como personales. Por influencia de su madre adoptó varias religiones que la llevaron a arrepentirse de su vida anterior. Finalmente falleció a los 36 años el 27 de noviembre del año 1852 debido a un cáncer uterino, acompañada de su madre y de su esposo. Fue enterrada a petición suya junto a su padre en la parroquia del pueblo de Hunnall Torkard, en Nottinghamshire, cerca de la abadía de Newstead. Sugirió el uso de tarjetas perforadas como método de entrada de información e instrucciones a la máquina analítica. Además introdujo una notación para escribir programas, principalmente basada en el dominio que Ada tenía sobre el texto de Luigi Menabrea en 1842. Es reseñable además su mención sobre la existencia de ceros o estado neutro en las tarjetas perforadas, siendo que las tarjetas representaban para la máquina de Babbage números decimales y no binarios. También habló de la posibilidad de que la máquina analítica no solo pudiese funcionar para cálculos, sino también para producir arte. El lenguaje de programación de Ada, creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, fue nombrado así en homenaje a Ada Lovelace. El manual de referencia del lenguaje fue aprobado el 10 de diciembre de 1980 y el estándar de defensa de los Estados Unidos para el lenguaje 1000 STD 1815 se le dio el número del año de su nacimiento.
En 1981, la Asociación de Mujeres en Informática inauguró su premio Ada Lovelace. Desde 1998, la British Computer Society ha otorgado la medalla Lovelace y en 2008 inició una competencia anual para mujeres estudiantes. PCS Women patrocina el Coloquio Lovelace, una conferencia anual para mujeres universitarias. Ada College es una universidad de educación superior en Tottenham Hale, Londres, centrada en las habilidades digitales. El Día de Ada Lovelace es un evento anual celebrado el segundo martes de octubre, cuyo objetivo es el de elevar el perfil de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pretende visibilizar, dar reconocimiento y apoyo a las mujeres que trabajan en algunos de estos ámbitos, así como sus descubrimientos e invenciones, introducir a las mujeres más jóvenes en el mundo de la ciencia y la tecnología y crear nuevos referentes femeninos. Esta jornada internacional, que se empezó a celebrar en 2009, cuenta con talleres, conferencias, concursos, etc. La iniciativa ADA es una organización sin ánimo de lucro dedicada a incrementar la participación y dedicación de las mujeres en la cultura libre y en los movimientos de Open. El edificio B de la UAM, en donde se imparten los grados de Ingeniería Informática y de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, recibe el nombre de edificio B Ada Lovelace. Asimismo, en la Universidad de Zaragoza se encuentra el edificio Ada Byron, pensado para las mismas titulaciones. El centro de computadoras en el pueblo de Porlock, cerca de donde vivía Lovelace, lleva su nombre, Ada Lovelace House, propiedad del consejo en Kirby in Ashfield. También es la inspiración e influencia de la Academia Ada Developers, en Seattle, Washington. La Academia es una organización sin fines de lucro que busca aumentar la diversidad en tecnología. En la Universidad de Málaga se encuentra el edificio de investigación Ada Byron, dedicado a la tecnología informática. El 10 de noviembre de 2009, una de las calles del Parque Tecnológico de Gijón pasó a llamarse Ada Byron en su honor. La Universidad de Deusto lleva desde 2014 entregando el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga. En 2017 fue lanzada la criptomoneda ADA de Cardano en su homenaje. En 2018, The New York Times publicó un obituario tardío para Ada Lovelace. En ese mismo año, el senador Ron White presentó en el Senado de los Estados Unidos la designación del 9 de octubre de 2018 como Día Nacional de Ada Lovelace. En la Universidad de Rosario, en Bogotá, Colombia, se encuentra la sala de Lovelace, donde se ven cursos de programación, algoritmos, estructuras de datos, etc. En el 197 aniversario de su nacimiento, Google le dedicó su Google Doodle. El poeta uruguayo Eduardo Galeano le dedicó el capítulo de las edades de Ada en su libro Espejos.